Hola, soy Angie. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy me van a acompañar a preparar unos deliciosos frijoles charros en la Ninja Foodie, una rica receta mexicana que no puede faltar en sus básicos. Puede ser tanto un plato principal como un excelente acompañante de carne asada o unas sencillas quesadillas. En mi casa nos gusta acompañar los tamales con un platito de frijoles charros. Lo primero que vamos a hacer es lavar los frijoles. Los puedes poner a remojar una noche anterior, lo que te ahorrará de un 25 a un 30% de tiempo de cocción aproximadamente. En esta ocasión yo no los remojé previamente. Los metemos a la olla. Agregamos el agua. Si pones medio kilo, usa la mitad del agua que estoy poniendo aquí. Los pondré a cocer con un tercio de cebolla aproximadamente y 2 ajos grandes, y el equivalente a una cucharada sopera de sal de mar. Estas equivalen a 2 cucharaditas cafeteras, que es lo mismo. Le pongo un chorrito de aceite, aproximadamente una cucharada. Es totalmente opcional, esto agrega sabor y una textura de ligera oleosidad. Cerramos la olla. Ahora sí, encendemos la olla. Es importante mencionar que en esta olla casi no se pierde el líquido, por lo que se conserva casi toda la cantidad de agua que agregues. Deslizamos la palanca de seguridad que pondrá la olla automáticamente en el modo Pressure o de presión. Nos da por default la cantidad de 10 minutos. Para 1 kilo, el tiempo que dejaremos cocer es de 40 minutos. Medio kilo puede estar listo en 30 minutos aproximadamente. La máquina te pondrá la palabra pre al inicio. Esta palabra permanecerá hasta que alcance la presión necesaria para iniciar el conteo. Una vez que el calor y la presión sean suficientes, iniciará el conteo descendente de los 40 minutos. Cuando hayan transcurrido los 40 minutos de cocción, emitirá un pitido que te avisa que ya terminó, y en la pantalla la palabra Open, que significa abrir. A veces, aunque diga Open, en la pantalla de la olla tarda unos pocos minutos más para poder deslizar nuevamente la palanca. Para esta receta de frijoles charros usaremos medio kilo de frijoles pintos, bayos o flor de mayo cocidos. Para darles todo el delicioso sabor usaremos chorizo, tocino, jamón y salchicha, 150 gramos de cada uno. Además, el resto de la cebolla picada, un chile serrano, 3 jitomates y un manojito de cilantro, todo picado finamente. Ahora vamos a poner una olla o sartén al fuego sin aceite. Yo lo haré en esta olla de barro en la estufa. Primero agregamos el tocino. Esto también lo podrías hacer en tu olla Ninja. Si decides usar la olla, puedes vaciar los frijoles y usar la opción, el modo de sur sauté, que está en francés y en realidad significa sellar y saltear. 5 minutos después, cuando el tocino haya soltado su grasa, agregamos el chorizo. Te paso un tip. Agrega un chorrito de agua para que el chorizo quede perfectamente desbaratado y no se pegue en la olla. Haz esto cuando fríe el chorizo y notarás la diferencia. Una vez que se consume el agua, comenzará a freírse y quedará más rico. Mientras tanto, picaré lo que hace falta. Todas las verduras deben ir picadas finamente. Mira, una vez que se haya consumido el agua, empezará a freírse. Nota el fondo de la olla sin quemaduras y el chorizo perfectamente desbaratado. Es hora de agregar la salchicha. La corté por la mitad a lo largo y luego en rebanaditas. Agregamos también la cebolla y el chile serrano. Lo dejaremos freír por unos 5 minutos.
Ahora podemos agregar el ajo picado. Solo 1 minuto. Un minuto después podemos añadir el jitomate. Y agregamos media taza de agua para que quede todo bien jugoso y no se queme. Aquí deberás probarlo de sal. Si le hace falta, agrega. Yo agregué media cucharadita de caldo de pollo en polvo. Y una hoja de laurel, que es opcional. Al final agregué un poco más de agua, en total agregué unos 200 mililitros. Si te diste cuenta, a mí se me olvidó poner entre los ingredientes el jamón. Lo tuve que añadir al final. Finalmente, dejamos servir todo por 5 minutos para que se sazone. Este sofrito es lo que dará todo el sabor a tus frijoles charros. Es momento de vaciar toda esta sazón a los frijoles. Recuerda, esta cantidad es para medio kilo, los cuales yo ya aparté. Ahora es necesario que hierva todo junto con los frijoles. Para esto usaremos el modo de sur-sauté, que es el modo de cocción normal o común. En este puedes saltar, freír, hervir, etc. Encendemos la Ninja Foodi. Giramos la perilla hasta que aparezca la opción sur-sauté, que aparece por default. Las flechitas del lado izquierdo son para el control de la temperatura. Siempre te pone el 5. Escogemos el nivel 3 presionando la flechita descendente y presionamos el botón de iniciar o Start. Podemos o no cerrar la tapa de la olla. Lo que hará es calentar hasta hervir. Una vez que empiece a hervir, añade el cilantro picado. Este es el último paso. Solo deja que hierva unos 2 o 3 minutos y estará listo. Como te dije, puede ser un plato único, ya que es muy completo y nutritivo, o puedes servir en platos más pequeños como acompañante. En mi familia acompañamos los tamales con frijoles charros. En un próximo video te mostraré la función de olla de vapor para hacer unos riquísimos tamales mexicanos. Te voy a sorprender con algunos sabores que no has probado. Amigos, muchas gracias por acompañarme, por todo el apoyo al darme un like, compartir y comentar. Si deseas, también puedes agradecer en el botón de gracias desde unas cuantas monedas y sugerir alguna receta que te interese. Sin embargo, si tan solo decides dar un like, estoy más que agradecida. Muchas gracias por todo su apoyo. Que Dios nos llene de bendiciones. Nos vemos en el siguiente video.